Germán, lo tenemos para después de seguir debatiendo esto, pero está bueno hacer un alto y hablar con alguien que jugó en la altura de La Paz con la camiseta de la selección, ganó y realmente es una palabra más que autorizada. Desde México lo tenemos a Leandro Cufré, así que cuando quieras lo podés saludar. Ah, mira qué bueno. Leandro, te saluda Germán Sosa, estamos con Juan Manuel Tucci, con Fernanda Bonelli en este tiempo extra de domingo. Se viene un partido realmente interesante de la selección argentina después de un triunfo con cosas positivas y negativas, pero con mucho atenuante de por medio por la situación particular que atravesamos. Pero bueno, jugar en la altura siempre es una cuestión que se pone en la mesa cada vez que se da un partido de estos. Y bueno, alguien que ha tenido esa experiencia, vos has sido uno de los tantos, y sobre todo una experiencia que ha resultado positiva, siempre resulta interesante escuchar. Hay que llamar a esas voces para que cuenten la experiencia, porque es lo que realmente ayuda a tratar de repetir lo bueno y no repetir lo malo. Te saludamos, te mandamos un abrazo. ¿Cómo estás, Leandro Cufré? Hola Germán, un saludo para todos ahí en la mesa. Es un placer para mí participar de un domingo tan lindo y bueno, acá estamos tratando de hablar de este tema que también en ese momento fue fuerte el tema de ir a jugar a La Paz, pero bueno, quizás arranco antes que ustedes me pregunten, pero bueno, fue algo que realmente estuvo muy estudiado de ese momento del cuerpo técnico de la selección argentina, que fue encabezado por Pekerman. Y bueno, se trabajó muy bien porque esa semana, cuando llegamos todos de Europa, algunos que estaban en Argentina, había muchos convocados y nosotros no entendíamos por qué había tantos convocados en esa convocatoria. Había como 30 jugadores, entonces nos sorprendió a todos porque normalmente eran 24 para los dos partidos de eliminatoria. Y esa convocatoria que jugábamos contra Bolivia y creo que después fue contra Ecuador en Argentina, había como 30 jugadores convocados, nos sorprendió muchísimo. Sí. Y bueno, esa semana tuvimos un trabajo con el psicólogo y esa semana mismo viajamos a Bolivia, nos quedamos a la altura del mar y el día mismo del partido, horas antes, viajamos en un vuelo charter. Llegamos a La Paz y directamente pasamos por el vestuario, nos pusimos los zapatos y hicimos la entrada en calor, ni siquiera, ya íbamos cambiados, ¿no? Directamente. Entonces fue algo muy atípico para todos porque, bueno, cada uno venía de jugar de sus equipos y eso fue algo que nos sorprendió porque ir cambiado desde el hotel, tomarte un avión y bajar y ponerte los zapatos, la verdad que nos había sorprendido todo, pero bueno, trajo sus frutos porque realmente nos trajimos los 3 puntos de La Paz después de 40 años, creo que no se ganaba en La Paz. Sí, sí. Y además, Leandro, yo, si mal no recuerdo, vos corregime si estoy diciendo algo incorrecto, en aquel momento el cuerpo técnico de Pekerman tenía, bueno, hoy con la tecnología y con la información ya de varios años a esta parte, esto resulta muy valioso y ayuda a tomar decisiones que estén más cerca de lo correcto o del acierto. Pero yo recuerdo que había un estudio físico, incluso de todos y cada uno de ustedes, para determinar quiénes tenían una recuperación en la oxigenación, digo, para afrontar una adaptación mucho más importante a la altura, a esas condiciones, y un poco se inclinó por formar un equipo especial para el partido y además, como planteabas vos, por la cantidad de convocados, y además con los que, desde lo físico, además del aspecto futbolístico, estaban más aptos para afrontar esas condiciones, ¿no? Sí, tal cual como lo decís, pero fue la anterior convocatoria donde nos hicieron un test sin saberlo nosotros de la capacidad de oxigenación que tenía cada uno y en base a eso después hubo una citación. Fue algo muy estudiado que obviamente como jugador no preguntabas, te hace un test de oxigenación y obviamente lo ves muy natural porque hoy por hoy todos los clubes te lo hacen, pero en ese momento creo que el cuerpo técnico de José y bueno, con todo lo que es Tucho Villani, que era el doctor en ese momento, armaron un esquema muy bueno para poder, también es algo psicológico, ¿no? Porque ahí son 11 contra 11, si querés llevarlo a 18 contra 18, y te tenés que enfrentar en La Paz y realmente después, cuando van pasando los minutos, sentís mucha presión a nivel cerebral porque realmente sentís mucha presión, pero
nos preparamos muy bien psicológicamente para ese partido, para que saber que el rival también padecía lo mismo que nosotros. Entonces teníamos que estar tranquilos, pero más allá de eso, quizás había jugadores bolivianos que jugaban ahí a nivel local en La Paz y estaban más acostumbrados que nosotros, pero nosotros pensábamos que la misma dificultad que teníamos nosotros la tenían ellos. Entonces con esa base nosotros salimos, ¿no?, a la cancha. Hicimos una entrada en calor, me acuerdo que fue con el profe Salorio y Urtasun, de no más de 15 minutos, que hoy por hoy son 20, 25 minutos, ¿no?, te lleva a una entrada en calor previa a la competencia. Y en ese momento fueron 15 minutos, nos quedamos todos como sorprendidos y dijo, cuando entran a la cancha traten de ahogarse los primeros 5 minutos y ahí ya se van a sentir mejor. Y fue efectivamente así, los primeros 5 minutos la pasamos muy mal, te puedo asegurar que la pasamos muy mal, porque el equipo todavía no parecía que estábamos dormidos, ¿no? Esa era la verdad. Pero después con el correr de los minutos el equipo fue creciendo y jugamos un gran partido, inteligente. Creo que sabíamos muy bien todo lo que teníamos que hacer a nivel táctico y cuándo pisar el acelerador y cuándo no. Fue algo que también se buscó jugadores que los que jugaron ese partido, por ejemplo, no volvieron a repetir a jugar el partido en Argentina, porque sabía que había sido un desgaste muy importante. Y todo ese equipo que jugó en Bolivia, algunos fueron al banco contra, creo que fue Ecuador, si mal no recuerdo, no volvieron a repetir el partido con Ecuador de local en Argentina. Entonces fue algo que estuvo muy bien preparado, ¿no? Desde ya. Leandro, ¿cómo ves por ahí, no sé si tan de cerca, pero resulta aparentemente afuera y mirando a un proyecto, mirando a largo plazo, muy saludable? Yo te soy sincero, a mí me pareció muy raro que Scaloni sea designado como técnico de la selección, no en el interinato, porque alguien tenía que dirigir, se venía un amistoso, había que afrontar el compromiso después de lo que pasó en la Copa del Mundo, pero sí sorprendió que sin tanto recorrido lo designen en la selección. Dicho esto, no se puede negar que ha ido de menos a más y que ha logrado, aún con su inexperiencia, generar en la selección argentina un montón de cuestiones que no lograron o que no se animaron a hacer. Por ejemplo, algún recambio, muchos entrenadores con gran espalda y con mucho más recorrido que eran los que se reclamaban. Esto por un lado. Pero por otro lado, tengo la sensación de que es saludable que haya, vos has sido un hombre Peckerman, digamos, que hoy uno mira el banco y ve a Aymar, ve Samuel, ve Roberto Ayala, ve un montón de jugadores que por las distintas selecciones, de juveniles a la mayor, han pasado y que hoy participen en algún rol en esta conducción, habiendo sido producto de un ciclo pero tan importante como el de Peckerman, da la sensación de que, más allá de los resultados, por lo visto hasta ahora, que eso es una medida saludable a futuro, ¿no? Como decís, un poco nos sorprendió a todos el hecho de reconfirmar a Leo Scaloni. Es una persona que estimo mucho, es un amigo, pero claro, o sea, imagínate que hoy el técnico de la selección argentina no pasó nunca por ningún club de primera división ni por un club de segunda división, siendo él como entrenador, porque como ayudante estuvo con Sampaoli en la selección y estuvo en el Sevilla, creo, si mal no recuerdo. Entonces tuvo una corta experiencia como ayudante, pero como entrenador, directamente estar en la selección, la verdad que es algo admirable de lo que está llevando a cabo él, ¿no? Con esa personalidad, porque no es fácil dirigir el equipo de un país, porque es el equipo de un país, no es que estás hablando de que es Boca o es River, es el equipo del país. Entonces creo que lleva una presión importante, pero bueno, nosotros empezamos en la selección después de Qatar, que fue en el 95, empezamos a ir a prepararnos con Peckerman para el 97, que fue en Malasia, y desde ahí ese mismo grupo llegó al 2006 del Mundial. Entonces fueron 12, 13 años juntos yendo a la selección, más allá de que cada uno estaba en su país donde tenía el club, volvíamos a la selección. Y bueno, ver ahora esos mismos jugadores que están, como decís, el Ratón, Ayala, Pablito Aymar, Samuel,
son jugadores que tienen un sentido de pertenencia de lo que significa la selección argentina, que nosotros, me tocó estar con Walter en Roma, y donde había una convocatoria nosotros estábamos desesperados terminaba el entrenamiento, corríamos para ver si nos habían llamado para la selección. Entonces esas cosas que uno siente que tiene que estar en Argentina, y eso es fantástico, es fantástico. Ahora está en ver si están capacitados para llevar esto adelante, porque el haber sido un gran jugador no te da un respaldo para que seas un gran entrenador, ¿no? Entonces, para esto necesitas capacitarte, informarte y estar prepararte para lo que viene. Entonces, si Leo Scaloni hizo una licencia que es muy difícil de conseguir a nivel internacional, que es la UEFA Pro, y él la tiene, Walter lo mismo Ayala, jugadores con una trayectoria importante como en la selección, y encima tienen esta licencia y además tiene el sentido de pertenencia de la selección argentina, me parece algo fantástico que estén capacitados. Ahora, yo no te puedo hablar de que si realmente están o no capacitados, porque yo no vi ninguna semana de entrenamiento, un microciclo, no sé la metodología, no sé cómo ejecuta los trabajos, no sé cómo lleva adelante un grupo, eso no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir, que está capacitado para dirigir un equipo con los nombres que hoy tiene la selección argentina, pero lo que no te puedo decir es que si le va a ir bien o mal, más allá que nadie puede saber eso, pero no lo vi entrenar, no sé cuál es su metodología, su idea futbolística, es muy difícil interpretarlo hoy porque hace un año que no se juntaban los mismos jugadores y los veo jugar el otro día y se mataron todos, más allá de que uno dice, bueno, a mí también me hubiera gustado ver variantes por afuera, muchas cosas, pero viste cómo es esto, todos somos entrenadores de la selección argentina, pero hace un año que realmente no jugaban juntos estos jugadores, entonces no te estoy hablando ni bien ni mal, simplemente que hay que tener paciencia y se ganaron los 3 puntos, que es muy, muy importante que Argentina vaya al próximo Mundial. Leandro, te saludo, mi nombre es Juan Manuel Tucci, quería consultarte de tu etapa como jugador cuando compartías convocatorias con Scaloni, e imagino que bueno, también de conocerlo. ¿Ya le veías la pasta como para ser técnico, más allá de que obviamente pasar de la nada a la selección argentina es algo que es impensado y que le ocurre a una persona en 1.000.000, pero le veías pasta dentro de lo que eran por ahí las charlas, cuando concentraban, tenías una relación con él importante? ¿Cómo era eso? Sí, con Leo, bueno, coincidimos en la época que él estaba en estudiante, yo estaba en gimnasia, íbamos a la selección juntos en el auto, muchos viajes juntos, compartimos muchísimos años juntos, compartimos incluso el Mundial del 2006, me he ido hasta Pujato a comer con su familia, estuvimos juntos, él se ha quedado en mi casa cuando vino a Monte Carlo, estuvo en Roma, o sea, tengo una relación de amistad muy linda con Lío, pero eso no quita de que puedo ser totalmente independiente en mi opinión, ¿no? Te puedo decir que él está capacitado, su momento cuando estábamos como jugadores, él era, me animo a decir que era el único que sabía la formación de los equipos rivales, ¿no? Íbamos a jugar contra Inglaterra, él sabía los 11 que iban a iniciar. Era un pibe que siempre estaba preparado, siempre sabía contra quién iba a enfrentar, con quién iba a jugar, y bueno, siempre fue un tipo muy temperamental, explosivo, así era su forma de jugar, y un tipo también que llevaba mucha alegría a los grupos. Entonces digo que me animo a decir que hoy por hoy el grupo lo tiene muy bien preparado a nivel anímico, no te digo que sea el que se ponga una nariz de payaso y sea un payaso de la selección, sino que al contrario, sabe lo que es estimular un equipo para que seguramente los que, por ejemplo, en el Mundial del 2006 nosotros no éramos titulares, pero entendíamos que había cosas que tendríamos que cambiar el día de mañana si uno hubiera sido entrenador, para que no pase lo mismo que por ahí pasábamos nosotros en distintos clubes cuando no te tocaba jugar. Y yo creo que él en ese sentido está preparado, que está enfocado a los jugadores también que no
tienen tanta participación para estimularlos y tratar de que rindan el próximo partido 100%, ¿no? Que era una cosa que tenía José Peckerman, que te daba mucha importancia. José sabía el nombre hasta de tus hijas, de tu esposa. El valor humano que daba José a su cuerpo técnico era fundamental. Y yo creo que eso lo aprendimos y lo mamamos de José, y seguramente lo está transmitiendo Leo Scaloni a sus jugadores, ¿no? Hola Leandro, ¿cómo estás? Fernanda Bonel te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Te saco un poco Igualmente. de la selección argentina. Has tenido la posibilidad de hacer una gran carrera en el fútbol italiano, donde pudiste jugar 4 temporadas en la Roma. Durante ese ciclo vos tuviste la posibilidad de jugar con Antonio Cassano, de compartir con este jugador extraordinario que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Qué recuerdas de ese momento, de ese ciclo? Mira, lo único que te puedo decir es que tenía un talento extraordinario, ¿no? De los pocos jugadores que le vi hacer cosas fuera de lo normal, ¿no? Porque uno ve que patea un jugador y ve cosas normales en jugadores, y él hacía cosas extra normales, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención. Tuve la posibilidad, ahora estaba él retirado, estuve dirigiendo a Atlas, estuve dirigiendo un año, y lo llamé para que nos venga a dar una mano, porque bueno, era importante para él volver a jugar, porque hacía 6 meses que no jugaba, y también que lo vean jugar, y un golpe mediático también para el club, ¿no? Para que tenga un poquito de notoriedad también a nivel europeo. Y obviamente quería venir, estaba enfocado, y bueno, por una cosa u otra no se pudo dar, pero es un jugador, y bueno, lo considero un amigo. Es un jugador que tenía un talento único. Le vi hacer cosas que realmente no se lo vi a ver a otro jugador. Por eso te digo que para mí es si se hubiera aplicado un poquito más a nivel profesional, extracancha, y también hacer el esfuerzo dentro de la cancha, hubiera sido un jugador extraordinario. Fue un jugador extraordinario, pero hubiera sido todavía uno de los top 3 a nivel mundial, ¿no? Claramente, jugador bárbaro. Después tuvo un problema, me acuerdo, problemita de salud que ya era la recta final de su carrera, pero después lo pudo, por suerte, ¿no? Lo pudo superar perfecto. Pero sí, un jugador bárbaro que hemos seguido mucho en el fútbol italiano. Hay muchos recuerdos, me imagino, Leandro, de aquel paso por la Roma, un sitio tan particular para los argentinos, porque siempre ha habido protagonismo argentino. En tu caso ha sido una de las banderas ahí. Después le tocó a Bianchi vivir un momento no muy grato como entrenador, después de haber tenido todo el éxito, lo cual demuestra que no siempre una fórmula funciona en todas partes, depende de un montón de factores. Pero bueno, te tocó enfrentar a grandísimos jugadores, porque estamos hablando de un momento del fútbol italiano en el cual siempre era una de las ligas top, ¿no? Lo sigue siendo hoy, pero la sensación es que por cuestiones económicas fundamentalmente fue perdiendo terreno con respecto a otras como la Premier, por ejemplo, ¿no? Sí, en su momento yo tuve la suerte en el 2001 de salir de Gimnasia directamente, sin escala por ningún club denominado grande en Argentina, pasar a la Roma, y bueno, encontrarme de jugar en Argentina, en el Bosque, ahí en Gimnasia, a ir a jugar Champions contra el Real Madrid, y con estadio lleno de 90.000 personas. Entonces creo que fue un golpe fuerte, digamos, a nivel profesional, muy lindo, porque llegar a un vestuario donde estaba un Totti, un Balbo, un mismo Cassano que tenía 18 años, un De Rossi, estaba Balbo, estaba Del Vecchio, Candelà, campeón del mundo, Cafú, Emerson Aldair, jugadores que habían salido campeones en sus respectivas selecciones, y aparte había llegado en el 2001 que la Roma había sido campeón. Entonces era muy difícil ganarse un lugar, porque llegás a un equipo que no es que necesitaba un defensor, porque habían salido campeones, pero sin embargo me habían comprado, y bueno, tenía que ganarme mi lugar, y bueno, obviamente encontrar a un Walter Samuel, a un Cristian Panucci con un recorrido en Milan, Inter, Chelsea, Mónaco, Real Madrid,
era muy, muy difícil encontrar minutos en un equipo como era la Roma, que aparte había salido campeón, lo que te digo. Entonces, fue un crecimiento muy, muy bueno a nivel profesional y personal, porque tuve la suerte de tener referentes como fue Balbo, como fue Batistuta, que bueno, realmente era dar un paso y consultarle, sobre todo a Bati. Es un tipo que lo admiro, es un amigo, y bueno, tenerlo ahí fue una suerte para mí, una fortuna de haber compartido un vestuario con él, ¿no? Es un tipo que es sumamente abierto con los que él quiere, ¿no? Y una cuestión más, Leandro, tiene que ver con la Copa del Mundo de Alemania en 2006, donde te tocó estar. Yo recuerdo antes de la Copa del Mundo, en alguna reunión que tuvimos con José Néstor Pekerman, él dio el argumento de por qué había tantos marcadores centrales en aquel momento, y era por la lista limitada. Él decía que, bueno, que si tenía un lateral derecho, puro lateral derecho, si no tenía jugadores versátiles, le podían cubrir un solo puesto, y en medio de amonestaciones, de lesiones, podía llegar a tener problemas para formar el equipo. Sin embargo, con jugadores que le pudieran cubrir varios puestos, ese problema se podía disminuir, al menos, si es que aparecía. Y a vos te tocó en aquel momento jugar de lateral derecho, en un momento caliente. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Qué recordás? Sí, tal cual. Ese modelo exitoso de José lo llevó a ganar varios campeonatos a nivel selección juvenil. A mí, por ejemplo, contra Bolivia, me pone de lateral, o sea, línea de tres por derecha, en Bolivia, en La Paz, por derecha, y yo venía jugando en Roma de central por izquierda. Entonces después me llevo al Mundial con mi polifuncionalidad, me lleva al Mundial y me dice: tu polifuncionalidad me da mucho para tenerte ahí entre los 23 convocados. Entonces creo que ese modelo exitoso que tuvo José en todas las juveniles, de tener jugadores que pueden reemplazar tanto en tener el oficio como si fuera un central, o como tener polifuncionalidad en los cuatro. Yo venía a jugar en la Roma, que venía de jugar con línea de tres con Capello, después cambiamos a línea de cuatro, jugué por izquierda, jugué de central por izquierda, jugué de lateral por derecha, jugué de central por derecha. Entonces eso, creo que para tener un jugador que, obviamente José buscaba un jugador que esté en su puesto, y los que no iba a ir de titular lo buscaba para que puedan tener dos defensas en el banco. Ahora que soy entrenador, veo dos defensas que me pueden cubrir cualquiera de los cuatro sectores de la defensa. Para él fue algo muy bueno y que le dio mucho éxito, y lo repitió en selección mayor, y te puedo asegurar que si pasamos el partido ese a Alemania íbamos a llegar muy, muy alto, ¿no? Esa era la intención. Nos fuimos sin perder un partido en la cancha, nos fuimos por perder por penales, ¿no? El equipo jugaba realmente muy, muy, muy bien. Sí, se recuerda mucho esa Copa del Mundo, faltó un poco. Pero te lo traía a colación porque viste que hoy es una condición casi esencial que un futbolista sea versátil, porque los entrenadores, sobre todo los más encumbrados del mundo, inclusive a nivel europeo, están todo el tiempo pidiéndole cosas distintas a sus jugadores. Y mirá de qué tiempo Pekerman ya hablaba de esta cuestión de la polifuncionalidad, sobre todo en lo que es una estructura defensiva. Pero bueno, son historias que han quedado escritas. Leandro, ¿cómo viene tu cuestión profesional? Porque bueno, estuviste en Atlas hasta principio de año, si mal no recuerdo, principio de este año, después de haber tomado el equipo en una situación delicada. Y bueno, ¿y ahora qué? Sí, como decís, bueno, primero por lo de José, creo que fue un adelantado en ese momento, ¿no? Buscar jugadores, y ese sistema y ese modelo que tenía de gestión, que fue exitoso en juveniles, lo fue llevar a la selección mayor, y bueno, lamentablemente nos quedamos fuera por penales, pero el equipo funcionaba muy bien, que hoy por hoy encontrar un funcionamiento de un equipo es muy difícil, y ese equipo funcionaba muy bien. Después, obviamente, el fútbol no es 1+1=2, lo sabemos todos muy bien. Entonces, bueno, por ese lado cerrarlo con lo de José, que fue un adelantado en su momento,
y obviamente voy a estar siempre muy agradecido por la posibilidad que me dio siempre de jugar tanto en juveniles y este sentido de pertenencia a la selección argentina, ¿no? Y bueno, lo mío acá, obviamente con Atlas, agarramos un momento que estaba muy difícil, prácticamente en zona de descenso, estaba peleando para no descender y mantener la permanencia, y nos fue muy bien los primeros 7 partidos, que ahí terminó el campeonato, nos habían contratado por esos 7 partidos, después tuvimos un campeonato muy muy bueno, donde bueno, nos quedamos en la puerta de liguilla, pero realmente había sido muy bueno el campeonato, y bueno, ahora esperando una nueva oportunidad. Tuvimos varios contactos con clubes acá de local y algunos de Italia, y estamos en la espera de que pueda surgir algo para que todo el cuerpo técnico se vuelva a reencontrar, ¿no? Porque la idea es seguir dirigiendo acá en México, ¿no? Esa es la intención que tenemos. Perfecto. Bueno, Leandro, gracias por este rato, ¿eh? En este domingo estamos todos pasando un momento de quietud, bueno, en la Argentina, porque el fútbol no ha vuelto a nivel doméstico, está en eso, pero bueno, en cuanto al movimiento de Copa y demás, que sí se puso en marcha, Copa Libertadores, en un parate producto de estas jornadas FIFA que están poniendo en marcha la eliminatoria sudamericana, que a todos nos tienen obligados a seguir lo que es este arranque en medio de una situación tan singular como la que hemos atravesado. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por este rato. Un abrazo para todos ahí en la mesa, y es un